Buen día, estimados estudiantes y estimadas estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases de seguridad. Cuéntenme si me pueden escuchar claramente ahí. Sí, Inge. Sí, todo bien. Creo que no les escucho. Un segundito. Cambiar la función. Ahí me escuchan, tal vez. Inge. Si yo no les escuchaba, entonces creo que era yo la que no escuchaba. Sí, Inge, sí se escucha. Ya, perfecto. Si lo que pasa es que si no me pongo estas cosas no les escucho. Entonces, ahí sí. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar viendo ya lo que es normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador y claro cómo está relacionada también con algunas cuestiones a nivel mundial. Entonces, hice como un pequeño cuadro, no es tan pequeño, pero donde traté un poco de resumir lo que podemos encontrar nosotros en materia de seguridad y salud, ¿sí? Entonces, primero hablando como de normativa internacional sobre el tema de seguridad, el Ecuador sí tiene o está adscrito a algunos acuerdos internacionales, entre esos el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya lo vamos a ver el día de hoy más adelante, por un lado, y por otro lado también al Reglamento Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, el uno es una decisión, la decisión 584, que es este instrumento, y la resolución 957, que viene a ser el reglamento del instructivo andino. De ahí ya como para fijarnos en algunos convenios internacionales, voy a hacerlo más pequeño para que se vea, ¿sí? En algunos convenios internacionales, el Ecuador tiene varios convenios, como ustedes pueden ver, un poco saqué como aparte. Por un lado está el convenio 024, que habla de seguro de enfermedades de los trabajadores, el convenio 121, que habla de prestaciones en caso de accidentes de trabajo, el convenio 130, que habla de asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad. Un poco lo que hice es clasificar todos los que tengan que ver con el tema de enfermedades y accidentes arriba. De ahí, en la segunda parte tenemos el tema de prevención y protección. Entonces está el convenio 139 que habla de prevención y control de riesgos, el convenio 148 de protección de los trabajadores contra riesgos profesionales. De ahí en la siguiente ya habla un poco más sobre trabajo y cuestiones como más especiales o específicas, ¿sí? Entonces el convenio 029 trata sobre el trabajo forzoso y obligatorio. Como ustedes saben, ahí hay algunos lineamientos sumamente importantes de tomar en cuenta, ¿sí? Porque son trabajos muy específicos, ¿sí? Que generan ciertos riesgos que otro tipo de actividades no generan y por lo tanto existe este convenio ya en materia de trabajos forzosos. El convenio 045, mujeres en trabajos subterráneos de minas. El convenio 123, también habla de trabajos en minas, sí, pero este más enfocado a la edad mínima de admisión de trabajo en las minas. Ahora, ¿por qué hay este convenio? Porque antiguamente lo que se veía o lo que incluso ahora se ve, no antiguamente, pero en África especialmente se ve que se tienen minas trabajando niños, ¿sí? Niños pequeños. Entonces, en base a eso o en base a esta problemática que se da a nivel global, es lo que se establece, ¿sí? Ciertos lineamientos y para esta edad mínima. Y el convenio 124, que también tiene que ver con el tema de menores y de las minas. Entonces aquí nos habla un poco del examen médico de menores para el empleo de trabajo en minas. Ahora, como vemos, no es que están prohibiendo el trabajo de menores, pero tienen que pasar ciertos controles como para tener trabajadores menores de edad en las minas. Eso debería ser de otra manera, sin embargo, se maneja de esa manera a nivel mundial. Por otro lado, otro convenio internacional que tiene el Ecuador es el 077,
que habla de examen médico de aptitud para empleo de menores en industria, otra vez hablando de menores, pero en este caso ya en industria. El 078, empleo de menores en trabajos no industriales. Estamos también con el tema de inspección en la industria y el comercio. Entonces está el convenio 081, que habla de la inspección del trabajo en la industria y el comercio. El convenio 127 habla del peso máximo que puede soportar un trabajador. Este estaría relacionado igual con el de arriba, con el trabajo forzado, ¿no es cierto? Está el convenio 113, que habla del examen médico para pescadores, sí, muy específico para pescadores. Tenemos también el tema de protección ya como en cuestiones o en actividades específicas, y para algunas de estas existen ya convenios también. Está el convenio 115, que es la protección contra las radiaciones ionizantes, convenio 119, protección de la maquinaria, el convenio 136, protección contra intoxicación por benceno. Entonces vemos que estas actividades, por ejemplo, el tema de intoxicación con benceno se va a dar en cierto tipo de industrias, en cierto tipo de trabajos, ¿no? En todas las áreas, y por lo tanto requiere, ¿no? Un manejo específico, incluso por la alta toxicidad que presenta este compuesto, porque incluso no solo se puede ingresar a nuestro cuerpo, digamos, por las vías respiratorias, sino también al contacto, entonces necesita cuestiones específicas. Ya en relación a higiene y seguridad, está el convenio 120, higiene en el comercio y oficinas, el 149, empleo y condiciones de trabajo, el convenio 152, seguridad e higiene en los trabajadores portuarios, el convenio 153, la duración del trabajo en transportes de carretera. También hay un convenio igual internacional que toma en cuenta el trabajo doméstico como un trabajo, claro, que es un trabajo productivo. Sin embargo, vemos que en la esfera social en general este no se considera como tal. Sin embargo, ya existe un convenio, el 189, que habla de trabajo decente para trabajadoras domésticas. Sí. Ahora suena muy raro como esto de trabajo decente, ¿ya? Sin embargo, se toma en cuenta algunas cosas dentro de este convenio. Por otro lado, también sobre higiene son todos estos. Está el convenio 159, que habla de la readaptación profesional y empleo de personas inválidas. Sí, este es un poco más del tema de inclusión. Está el convenio 162, que se enfoca ya en personas con edades avanzadas, entonces habla de recomendaciones sobre trabajadores de edad avanzada. Entonces estos son como convenios internacionales que tiene el Ecuador como a nivel mundial. Igual aquí están los acuerdos que se tienen. Entonces bajo esta normativa internacional, de alguna forma también se van ciñendo otras normativas que tenemos en el país. Ahora, si no existe una normativa específica en el país sobre alguno de los temas que vimos, lo que se debe hacer es ir inmediatamente a estos convenios que tenemos como en jerarquía más arriba. Ya hablando de leyes nacionales, un poco aquí están algunas de las leyes, hay algunas cosas. Por un lado, ya hablando de leyes nacionales, tenemos el Código de Trabajo, que tiene como algunos artículos y algunas especificaciones que tienen que ver con la seguridad y la higiene, ¿sí?, del trabajador. Está también para servidores públicos la LOSEP, que es la Ley Orgánica de Servicio Público, donde se contempla algunas otras cuestiones también sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo. Está también relacionada con este tema de la seguridad la Ley Orgánica de Prevención Integral, de fenómeno socioeconómico y drogas, un poco también que se relaciona con el tema de seguridad de los trabajadores. Como recuerdan, hay actividades en donde las personas necesitan estar en sus 5 sentidos, ¿no? Al estar bajo el efecto de una droga puede generarse un sinnúmero de problemas, y por ende es importante tomar en cuenta esta ley también.
Está también la ley de comercialización y empleo de plaguicidas, ¿sí? Esto específicamente para trabajos que tengan que ver con el tema agropecuario, porque es en donde se emplean este tipo de pesticidas, plaguicidas que tienen muchos de estos altos contenidos de toxicidad para el ser humano. Entonces, en ese sentido también hay una ley para la comercialización y también para el uso. Claro que esta ley no es conocida, por ejemplo, por agricultores pequeños, a pequeña escala. Sin embargo, es importante porque ahí hay algunas consideraciones que se debería tomar en cuenta para no intoxicarse, por ejemplo, para propender a como un poco a cuidarse o a la seguridad. También, hablando del ámbito de incendios, es importante la ley de defensa contra incendios. En ámbitos mineros, la ley de minería contempla algunas cuestiones de seguridad y está además complementada por el reglamento general a la ley minera. Entonces vemos que estas dos de alguna forma también tienen cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores, especialmente en esta área de minas. Ahora hay como específicamente en minas, porque es algo que se está impulsando desde el 2007 más o menos, entonces se hizo ya una ley enfocada a eso. Está también en el tema de seguridad la LOD, que es la Ley Orgánica de Discapacidades, que claro, ahí habla específicamente de cuestiones seguras para personas que tengan capacidades distintas. Está la ley orgánica de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Claro que todavía no se va hacia, ¿no es cierto?, reconocer el trabajo en el hogar. Vemos que es muy complejo todavía en nuestro país y en muchos países de América Latina. Sin embargo, ya hay una ley por ahí que algo dice. Aquí me falta el reglamento que vimos ayer. Ya, también está este reglamento, sí, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que justamente vimos el día de ayer, una partecita que se relacionaba con la señalética. Sí, entonces me faltaría aquí colocarlo, no sé por qué no lo he puesto, pero por aquí debería estar este reglamento. Por otro lado, también se tiene, estaba como decreto, creo que está, ya como decreto lo he puesto. ¿Ya? También se tiene lo que son los decretos ejecutivos y los acuerdos ministeriales. Entonces, como saben, un decreto ejecutivo es algo que viene directamente desde el presidente, desde el ejecutivo, es decir, se quiere aprobar algo y directamente el presidente lo pone. Ya no es necesario muchas veces que lo aprueben por la asamblea, por ejemplo, sino que es directo desde la presidencia. Entonces tenemos ahí en ese sentido el decreto ejecutivo 860, que habla del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional, que tiene que ver también con la seguridad y salud en el trabajo, porque justamente habla de las cualidades y las capacidades que debe tener un trabajador para una actividad en específico, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la seguridad. ¿Por qué? Porque claro, digamos, no tiene alguna capacitación en temas, se me ocurre, de suelda, ¿sí? Si no tiene esta cuestión y va a soldar, puede terminar accidentado o teniendo algunos problemas, ¿no es cierto? Entonces, es importante por eso ese decreto. De ahí está el decreto 2393, que es justamente lo que les decía ayer, este reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, entró por decreto también. Y tenemos algunos acuerdos ministeriales. Está el acuerdo ministerial 13, que es el reglamento de riesgos de trabajo en instalaciones eléctricas, específicamente para trabajos eléctricos. Está la normativa de erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema más psicosocial, ¿no es cierto? El acuerdo ministerial 82 era ese. Está el acuerdo ministerial 135, que es un instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de empleadores. Ahora, muchas veces la gente es como mal llevada, si no se cumple como por la ley o una cuestión así, hay como incluso hasta instructivos para que puedan cumplir sus obligaciones los empleadores y evitar también estos impactos psicosociales en el trabajador.
Está el Acuerdo Ministerial 174, que viene a ser un reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas. Como ustedes saben, estas actividades son muy particulares con sus propias dinámicas y por ende también hay un reglamento enfocado a. El Acuerdo Ministerial 398, que habla de la prohibición de terminar relaciones laborales con personas con VIH, SIDA. Ahora este acuerdo, este acuerdo se da justamente porque lo que pasaba en algunos sitios de trabajo es este tema de discriminación. Claro, iría de la mano con el de arriba, de discriminación laboral, cuando una persona tenía VIH, aún sabiendo que, claro, no es contagioso ni por contacto ni por el ambiente, así como así, sino más bien tiene otras formas de transmisión, como transfusión sanguínea o relaciones sexuales. Sin embargo, los prejuicios y la cultura que tenemos generaba un montón de sesgos hacia esta población, discriminación, los despedían, entonces se generan como estas prohibiciones desde un acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial 1404, sí, en cambio es el reglamento de los servicios médicos de las empresas. Entonces, en ese sentido habla sobre esta parte, que claro, está enfocada al tema de prevención o de mitigación, incluso de riesgos en caso, por ejemplo, de que hay un accidente, debe haber, ¿no es cierto?, una instancia donde pueda acudirse al servicio médico, y para eso fue necesario un reglamento. De ahí está el Acuerdo Ministerial 001A, ¿sí?, que son las directrices de desarrollo de programa de droga en los espacios laborales. Entonces vemos que en este también se habla sobre el tema del programa de drogas en espacios laborales, porque es un efecto, o estas pueden ocasionar a su vez un efecto negativo, ¿no es cierto?, sea en la salud del trabajador o sea también accidentes o enfermedades, accidentes sobre todo en el ámbito laboral, y por lo tanto se hace necesario como estas directrices. Por otro lado, dentro de lo que es tema de leyes en el país, tenemos ya la normativa técnica del INE. Ayer justamente veíamos la de la señalética, ¿no es cierto?, de la señalización, cómo se hacen, todo. Ahora va a haber una serie de normativa que va de alguna forma enfocada al tema de protección, de prevención, de riesgos en el trabajo, incluso ya muy, que sería muy enfocadas en una actividad en específico, pero es necesario saber cuáles hay. Claro que dentro de la clase, como vamos en la semana 4, no vamos a ver todo esto, o sea, no sé, a estudiar cada uno de los acuerdos, de las leyes, de los convenios internacionales, sino que vamos a escoger como algunos que son como los principales, y los otros pueden ustedes como buscarlos y revisarlos en caso de que necesiten algún específico. Ya por un lado, dentro de la normativa técnica, tenemos la GPE 7, que es una guía para la presentación de los avisos sobre accidentes de trabajo. Este es muy importante y por eso está señalada. Como les dije, siempre que, si ustedes están hecho cargo como de esta área de seguridad, siempre que haya un accidente yo tengo que reportar, y para eso hay una guía, ¿sí?, cómo yo debo presentar estos avisos. Está la INE 14671, que habla de las tarjetas de seguridad para prevención de accidentes y cuáles son los requisitos. Está la INE 1646, que habla de definiciones y disposiciones antropométricas generales para el diseño de muebles. Está la CPE 20, el Código de Práctica para Limpieza y Desinfección. Claro que esta será aplicable como en algunas cuestiones. Aquí me falta igual, este archivo lo hice el anterior módulo, no, semestre, y me faltaría lo último que salió. Hay también un, me parece, reglamento, bueno, no me acuerdo, pero sobre el tema del COVID. Sí, ese me faltaría agregar aquí, ya lo voy a agregar para mañana, yo creo. Ya por otro lado está la INE 10-2013, ¿sí?,
que habla más ya enfocada al tema de seguridad en el uso de grúas. La INET 146, que habla de cascos de seguridad para uso industrial, qué requisitos y formas de inspección se necesitan. Tenemos la INEN 1534, que habla de la prevención de incendios, almacenaje de cilindros para gas licuado de petróleo y los requisitos para esto. Denme un segundo, voy a ver que me den apagando, están haciendo bulla. Sigamos, estamos en el tema de incendios. De ahí la INEN 1535 habla de prevención igual de incendios, pero en esta se enfocan los requisitos para el transporte y distribución de cilindros de GLP, ¿sí? En vehículos automotores. La INEN 1536 habla de prevención de incendios, requisitos de seguridad en plantas de almacenamiento y envasado de gas. La INEN 1537, prevención de incendios, requisitos de seguridad para operaciones de trasvase de gas. Entonces vemos que en esta zona un poco lo que traté de hacer es como poner todo lo que tenga que ver con el tema de gas licuado de petróleo. Y acá ya está en cuestiones de incendio en general, es de lo que más hay, si mal no recuerdo. Entonces aquí tenemos un sinnúmero. La 731, extintores portátiles y estacionarios. La 733, prevención de incendios, ventanas, cortafuegos, determinación de resistencia al fuego. La 737, extintores portátiles para muestreo. La 738, extintores portátiles medios de ensayo. 739, extintores portátiles, inspección, mantenimiento y recarga. Este es importante porque muchas veces lo que pasa, ¿sí? Dentro de, digamos, de nuestro ámbito, es que no se les da mantenimiento ni seguimiento al tema de extintores, ¿sí? Y eso genera, claro, que a veces tengamos ahí un extintor ahí caducado, sin recargar, etcétera. Entonces, para eso también hay una norma. Ahora también en este les coloqué de tal forma que den clic, puedan ingresar como a las normas. Ya, también está el tema de la 743, prevención de incendios, y ahí habla de clasificación de materiales explosivos específicamente. 744, equipo contra incendios, vestimenta, métodos de ensayo. La 745 igual de equipos contra incendios, pero en este caso en el tema de determinación de resistencia a la llama de los materiales textiles. La 747, prevención de incendios, aquí habla de puertas con cortafuegos y terminologías. 748, prevención de incendios, igual puertas contrafuegos, pero aquí habla de clasificación. 749, en cambio hablaría de prevención de incendios, puertas contrafuego, muestreo. La 750, igual de incendios, elementos constructivos de vidrio, resistencia al fuego y método de ensayo. Entonces justamente lo que me preguntaban el día de ayer, lo encontramos como en esta INEN 750, ¿no es cierto? Entonces aquí un poco habla del tema de los vidrios. La 751, determinación de la susceptibilidad de ignición de los materiales. La 754, incendios, igual, puertas contra fuego, qué requisitos se requiere. La 756, determinación del índice de propagación del fuego en materiales de construcción. 757, prevención de incendios, determinación del potencial calorífico del material de construcción. La 758, prevención de incendios, techos,
determinación de resistencias. La 801, extintores portátiles, requisitos. La 802 también habla de extintores portátiles y selección de distribución. Y aquí está la 803, que es el equipo contra incendios también. La 802, ya dijimos. La 804, prevención de incendios, determinación de resistencia al fuego de elementos constructivos. Prevención. La 805 igual, puertas contra fuego, avisagradas. La 806, puertas contra fuegos corredizas. 812, identificación de cilindros y otros recipientes que contienen agentes extintores de fuego. Entonces aquí nos explica incluso cómo vamos a nosotros a identificar. La 1076, prevención de incendios igual. Y aquí identificación de sustancias en presencia de fuego. La 1473, prevención de incendios, marcos para puertas. La 1474, prevención de incendios, puertas contra fuego de madera revestidas de láminas de metal. Ahora, si ustedes se fijan, en materia de incendios hay un montón de cosas, especificaciones para construir una u otra cosa, para manejar, para ensayos, etcétera. Depende ya del ámbito en el que yo esté trabajando, la normativa que tenga que revisar, ¿sí? Acá, en cambio, estas normativas del INE están más enfocadas en el tema de aguas, ¿sí? Un poco en general de agua. Y aquí tenemos, por ejemplo, normas para el agua, las definiciones, elementos de protección personal, cuando se está trabajando en el tema de agua potable y determinación de residuos secos. Se tiene también normas para el agua potable y determinaciones de cloro, determinaciones de arsénico, determinaciones de nitrógeno y nitratos, determinaciones y ensayos de porosidades. También en el agua potable, determinación de manganeso total, muestreos para examen microbiológico, oxígenos disueltos, determinación de calcio, requisitos del agua potable, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, determinación de nitrógeno orgánico, determinación de bacterias en placas, por ejemplo, agua para baterías de plomo. Se tiene normas para higiene y seguridad de equipos de protección respiratoria. Se tienen normas para productos químicos industriales, para aguas con permanganato, aguas en diferentes tipos como de filtrados. También habla un poco de la calidad de agua, muestreo, manejo y conservación de muestras. Sabemos que tenemos normas como para un montón de cuestiones y todas estas están enfocadas, ¿sí? En el tema de prevención, ¿sí? De riesgos o accidentes en el trabajo, otras en el tema de higiene y salud como tal, etcétera. Vimos que hay normas incluso para cuidar el bienestar psicosocial del trabajador. Entonces vemos que a lo largo de lo que es normativa hay un montón. Hoy día vamos a revisar primerito el tema de acá, ¿sí? El acuerdo 584, que es este instrumento andino. Ahora, en función de todo lo que tenemos aquí, vamos a revisar como cosas muy específicas. O sea, vamos a revisar el reglamento, este de acá, el reglamento de riesgos en el trabajo, no era este. Creo que no lo puse aquí, pero hay un reglamento justamente de seguridad y salud. Vamos a revisar ese. Hay cuestiones en específica de estos, no. Ese. Y de las normas INE revisamos la de señalización. Haríamos también la revisión de la presentación de avisos de accidentes en especial.
y estas cuestiones de acá, las tarjetas de seguridad. Ahora igual, no sé, ¿cuáles creen ustedes podemos revisar también, aparte de las que yo propongo? Puede ser que ustedes crean que es eh, más adecuado capaz revisar otro. Porque revisar todas sí nos llevaría full tiempo, muy larguísimo. Las más importantes, sí. Ya. Entonces vamos viendo, hoy día empecemos de todas formas con esta de acá. Ya la tenía igual aparte. Sí, existe este instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, que ya viene a ser un acuerdo ya más a nivel de la zona andina, digámoslo así. Y claro, este está enfocado más en el tema de seguridad y salud, pero hay muchas directrices que se manejan aquí o que se plantean dentro de este que nos permiten de alguna forma nosotros también, o en el país, ¿no? Han permitido cómo elaborar algunos acuerdos, algunas leyes, algunas normas, ¿sí? Para poder llevar a cabo este tema de la seguridad. Bueno, estas consideraciones no nos interesan. Bueno, aquí nos habla un poco de disposiciones generales, que sería como el primer artículo o el primer capítulo, sí, disposiciones generales. Entonces ahí nos habla de qué países son miembros. En sí, los países que integran la comunidad andina. Sí, el Ecuador es parte de. Eh, También aquí nos vienen a dar como definiciones específicas sobre lo que es un trabajador, por ejemplo. Entonces aquí nos habla. Trabajador es toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena, remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores de instituciones públicas. Entonces, si ustedes ven en este acuerdo o en este instrumento andino, la definición incluso aclara, ¿no es cierto?, que estos trabajadores independientes también son trabajadores, o los que están afiliados al IES dentro del lugar o de la empresa son trabajadores, y también los que no están. Entonces trata de abarcar a todas las personas que trabajan en sí, sí, incluso los trabajadores autónomos. Ahora, ¿por qué tomo en cuenta este tema de trabajador independiente o trabajador autónomo? Porque lastimosamente, a pesar de que existe este acuerdo andino, se ha visto que en los países del área andina, Ecuador, Perú, Chile, todos, si hay una criminalización y una persecución al trabajo ambulante, a los trabajadores y trabajadoras que están, no sé, vendiendo cosas en la calle por una cuestión de sobrevivencia. Hay una persecución cuando incluso dentro de este acuerdo, este instrumento andino se los reconoce como tal y no deberían ser sujetos, ¿no es cierto?, de esta persecución ni se debería criminalizar su trabajo. Por otro lado, también aquí nos definen lo que es la salud. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, la salud no solo es como lo físico, sino físico, psíquico y social. Ya en este caso nos dice, es un derecho fundamental. Esto es importante. Cuando decimos que es un derecho, quiere decir que todo el mundo puede acceder a esto y no debería estar sujeto a condicionamientos. Sin embargo, vemos que sí hay muchos condicionamientos, pero dentro de incluso del instrumento andino se reconoce como un derecho fundamental, o sea, básico, importante, que significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los componentes del ambiente y del trabajo. Entonces vemos que abarca también los tres aspectos que vimos, ¿no es cierto? O que hay estas tres cosas que interactúan, físico, psíquico y social. También nos habla de qué es una medida de prevención. Sí, entonces las medidas de prevención se definen desde aquí como las acciones que adoptan con el fin de evitar y disminuir los riesgos derivados del trabajo. Estas medidas están dirigidas a proteger la salud de los trabajadores
contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños, que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y deber por parte de los empleadores. Entonces, el proveer de estas medidas de prevención, aquí lo dice claramente, es una obligación y un deber de los empleadores. Es decir, los empleadores están obligados, por ejemplo, a proveer de equipo de protección personal adecuado, a proveer, en caso de uniformes al trabajador, a proveer de instalaciones en donde puedan los trabajadores acudir a una atención médica o por lo menos tener un acceso a primeros auxilios. Es decir, todo lo que sean condiciones para prevenir los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Igual aquí nos dan una definición de riesgo laboral. Sí, este riesgo laboral viene a ser la probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo cause una enfermedad o también puede causar una lesión. Sí, prácticamente lo mismo que vimos al inicio. También aquí nos definen lo que son las actividades, procesos y operaciones de alto riesgo y las definen como aquellas que implican una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño de la salud del trabajador, con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la legislación nacional. O sea, cada país tiene que establecer cuáles son las actividades de alto riesgo que se generan en su sector. El lugar de trabajo viene a ser todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o donde tienen que acudir por razón del mismo. Entonces vemos, se considera tanto como la oficina, digamos, o al lugar a donde tiene que ir por trabajo. Digamos, ustedes como ambientales van a hacer, no sé, una medición de contaminantes a un río, ¿ya? El río donde está midiendo el contaminante se considera un lugar de trabajo porque está acudiendo ahí a hacer una actividad, obviamente, de su trabajo como tal. Por otro lado, también hay otras definiciones como condición y medio ambiente de trabajo. Y este viene a ser los elementos o agentes factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Incluyen dentro de esta definición características, por ejemplo, de locales, instalaciones, equipos, productos útiles que existan en el lugar de trabajo. Se considera también la naturaleza de agentes físicos, químicos y biológicos que se presentan en el ambiente de trabajo, la intensidad y la concentración y niveles de presencia de estos. Se considera dentro de ambiente lo que son los procedimientos para el uso de los agentes físicos, químicos, biológicos, etcétera, que influyen en la generación de riesgo para el trabajador. Se considera dentro del medio ambiente organización y ordenamiento de las labores, ¿sí? Incluido el tema ergonómico y psicosocial. Se considera dentro del medio ambiente de trabajo equipos de protección personal. Se considera el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También se toma en cuenta dentro de este ambiente el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Están los servicios de salud en el trabajo. Ya, esto es importante, ¿no es cierto? El conjunto de dependencias de una empresa que tienen funciones preventivas y que están encargados de asegurar al trabajador y a los trabajadores, de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa. Entonces vemos que también debe haber como esta cuestión en todo tipo de organización. Muchas veces no se encuentra este lugar de servicios de salud donde se pueda asesorar, ¿no es cierto?, a los trabajadores o al empleador. Acerca de, por ejemplo, asesorar acerca de requisitos para establecer un medio ambiente de trabajo seguro y sano, ¿sí?, tanto físico o mental.
También donde se pueda asesorar a la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, pasa todo lo contrario, ¿no es cierto? Tratan de que el trabajador se acople a la cuestión de la máquina o al proceso y no a la inversa, porque claro, o sea, el hecho de que no se haga esta o no se tome esa consideración de que el trabajo se adapte a las capacidades del trabajador puede haber o puede generar afectaciones de salud física o también de salud mental. También dentro de lo que es el ambiente de trabajo está la enfermedad profesional, que se define como una enfermedad contraria como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Accidente de trabajo, todo suceso repentino, esto ya habíamos hablado, que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo y que produzca a un trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o una invalidez o también la muerte. Sí, también se habla de accidente de trabajo, de aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. La otra vez hablábamos, ¿no es cierto? Alguien me decía, pero si ya se acabó mi horario y yo sigo trabajando y tengo un accidente, ¿se considera un accidente de trabajo? Les decía que sí, ¿no es cierto? Porque justamente está realizando una labor que tiene que ver con su trabajo y por lo tanto se considera un accidente. Y en caso de que la empresa no lo quiera reconocer como tal, nos podemos acoger como a esta definición y a este instrumento andino, ¿sí? Que es una norma internacional que obviamente las empresas tienen que respetar. Ya por otro lado también dejan abierto una parte en este tema de accidente, porque dice que las legislaciones de cada país podrán definir qué se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores de su residencia a los lugares de trabajo. Ahora ahí depende ya del Ecuador, a ver qué dice, ¿no es cierto? Solo esa parte dejan abierto. De ahí también hablan de procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos. Entonces vienen a ser todos estos agentes de riesgo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Vimos factores químicos, físicos, biológicos, pueden ser factores mecánicos y también dentro de este ergonómicos, es decir, de diseño de los espacios que puedan generar, ¿no es cierto?, un riesgo al trabajador. Está aquí también esto sí está también estipulado como en nuestras normas, el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Este comité viene a ser un órgano, un organismo que tiene representantes tanto de empleadores como de trabajadores, sí, que tienen las facultades y obligaciones previstas por las leyes, por la legislación y la práctica nacional, destinado a consulta regular, periódica, de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Aquí también está lo que ya habíamos visto, incidente de trabajo, peligro. El incidente es un suceso que se haya dado como en el trabajo y donde no hay lesiones, ¿no es cierto?, corporales o solo requieren como primeros auxilios. Ahí se habla de incidente, cuando no pasa a cuestiones graves y no hay pérdidas tampoco. El peligro viene a ser la amenaza de accidente o daño para la salud. Aquí también nos definen la salud ocupacional, que es la rama de la salud pública que tiene la finalidad de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Habla de condiciones de salud, que vienen a ser un conjunto de variables de orden fisiológico, psicológico y sociocultural. ¿Sí? Entonces se toma en cuenta estos tres elementos que ya habíamos visto. Y que determinan el perfil sociodemográfico y de movilidad de la población trabajadora. También tenemos lo que es un mapa de riesgos, este sí sería como un término nuevo. Sí, el mapa de riesgos viene a ser el compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional o subregional sobre amenazas, incidentes o actividades que son valoradas como riesgo para la operación segura de una empresa u organización. Ahora, estos mapas de riesgo existen
de alguna forma a nivel nacional e incluso a nivel de, ¿cómo se llama?, de provincia. Y es importante tenerlos en cuenta porque nos pueden a nosotros guiar, ¿no es cierto?, en el establecimiento incluso de normas, porque ahí se especifican algunas cuestiones que ya más sobre el tema de amenazas o incidentes que hayan ya de forma geográfica donde están ubicados, o incluso se puede colocar en estos mapas el tema de dónde están las ubicadas, se me ocurre ahorita, estaciones de bomberos o lugares de auxilio, ¿no es cierto? Y bueno, el empleador viene a ser toda persona física o jurídica que emplea uno o varios trabajadores. Entonces vemos que desde el instrumento andino nos van dando algunas definiciones que constituyen directrices también para definir en nuestro país estos elementos básicos. Ahora este instrumento andino tiene un objetivo que es promover y regular las acciones que deben desarrollarse en los centros de trabajo de los países que son parte de esta comunidad andina para disminuir o eliminar los daños de salud del trabajador mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos que vengan derivados del trabajo. ¿Ya? Ahora también lo que se dice desde este instrumento es que los países deben como implementar, ¿no es cierto?, en su país políticas de prevención y participación del Estado, de los empleadores y de los trabajadores. Es decir, todos estos actores son claves para generar un tema una cuestión en materia de prevención de riesgos. También se habla de que este instrumento se aplica a todas las ramas de la actividad económica de todos los países que son miembros, y en ese sentido es importante que todos estos países tengan como muy claro y enlistado incluso qué actividades nomás se desarrollan en su territorio. No sé, pesca, agricultura, industria ligera, no sé qué más puede ser, trabajo informal, todo lo que hay. Debo enlistar y en función de eso, claro, se van generando como ciertas normativas. Como vimos, hay un montón de normativas en el Ecuador que se consideraron como algunas ramas importantes y tienen incluso reglamentos, acuerdos ministeriales muy específicos para eso. Por otro lado, también en este instrumento andino nos hablan de la política de prevención de riesgos laborales ya en el capítulo 2. Entonces, en ese sentido, un poco más, en este capítulo se enfocan en que se propicie el mejoramiento de condiciones de seguridad y salud en el trabajo para prevenir justamente los daños en la integridad física, en la integridad mental e incluso social y cultural de los trabajadores, ¿sí?, que sean consecuencia o que guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. Entonces se debe considerar o generar estas condiciones de prevención de forma integral de alguna manera. Un segundo que se abrieron otras páginas. Ya. No sé cómo quitar este mensaje que me molesta. Ya. Ahora, esta política de prevención va a tener como varios objetivos delineados desde este instrumento, ¿sí? Entonces, dentro de estos objetivos tenemos los siguientes. El uno es propiciar y apoyar una coordinación interinstitucional que permite una planificación adecuada y la racionalización de los recursos, así como la identificación de riesgos a la salud ocupacional en cada sector económico, por un lado. Por otro lado, debe identificar y actualizar los principales problemas de índole general o sectorial,
y elaborar propuestas de solución de los mismos. Y esto tiene que ir de la mano de avances científicos y tecnológicos. Recuerden que cuando hablábamos en el tema de prevención, si es que existe la tecnología y la posibilidad de adquirir una tecnología menos riesgosa que la que estoy teniendo en mi empresa, debo hacerlo, ¿sí? Y esto propendiendo a que vaya hacia la prevención de riesgos para los trabajadores. Por otro lado, también las políticas deben definir las autoridades con competencia en la prevención de riesgos laborales y delimitar sus atribuciones. Es decir, tengo que decir, a ver, quiénes son los encargados de riesgos en el país, tal persona, sus actividades son esta, de tal persona es esta, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se debe definir. Por otro lado, el objetivo también de estas políticas es actualizar y sistematizar y armonizar las normas nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo. Y además de eso, no solo como ya tengo la norma y si no la conoce nadie no me sirve de nada, también debo generar programas para promocionar, ¿no es cierto?, el tema de salud y seguridad en el trabajo. Y también esto generado a fortalecer los planes nacionales de normalización técnica, es decir, lo que las normas que nos delineen, ¿no es cierto?, deben hacerse de esa forma. O sea, yo promociono el tema de salud y si voy recogiendo información puedo incluso a la norma irla nutriendo y al inverso, o sea, difundo la norma y además la nutro, una cosa así. También esta política de prevención de riesgos va enfocada a elaborar un mapa de riesgos. Otro objetivo es velar por el adecuado y oportuno cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. Es decir, el país tiene que generar este seguimiento y control, es decir, inspecciones, formas de evaluar periódicamente el tema de riesgos, cómo está organizado en las diferentes ramas de la industria o del trabajo que existe en el país, vigilar que se cumpla, ¿no es cierto?, la norma para disminuir los riesgos en el trabajo. Otro objetivo de esta política es establecer un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se puede usar, por ejemplo, el tema estadístico para generar una vigilancia sobre el tema de epidemiología. O también investigar las causas, y eso nos permitirá a nosotros conocer mejor este tema, o las epidemias, por ejemplo, y también implementar, ¿no es cierto?, cuestiones necesarias para disminuir el riesgo. También debe propiciar la creación de un sistema de aseguramiento de riesgos profesionales que cubra a la población trabajadora. Debe propiciar, ¿sí?, programas para una promoción de la salud y seguridad en el trabajo para contribuir a la creación de cultura de prevención de riesgos laborales. Asegurar el crecimiento de programas de formación o capacitación para los trabajadores. En este sentido es importante también que va de la mano con el tema de inspección, ¿no es cierto? Entonces, en los países de la comunidad andina se debe estar todo el tiempo buscando la forma de que los programas en el tema de seguridad, que sean ya de capacitación o formación, se estén cumpliendo. Porque el hecho de que las personas o los trabajadores conozcan más sobre el tema del riesgo que implica su actividad, también va a permitir que ellos tengan los cuidados necesarios o usen el equipo de protección personal o respeten la norma justamente en pos de su seguridad. También el objetivo de estas políticas es supervisar y certificar la formación en materia de prevención y seguridad de salud en el trabajo. Y esta formación, supervisar y certificar que esta formación sea recibida por profesionales y técnicos de carreras afines, obviamente, al ámbito de la industria, de la seguridad, ¿sí? Y además, en ese sentido, el gobierno debe definir como formas de promoción de estos temas. Y el último objetivo es asegurar el
asesoramiento a empleadores y trabajadores en el mejor cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud. Entonces es necesario también asegurarse desde las normas ya de cada país de que hay un asesoramiento para las personas que emplean a la gente y también para sus trabajadores en esta materia para disminuir los riesgos, para disminuir las enfermedades profesionales, para disminuir los accidentes profesionales y para prevenir también. Por otro lado, también en el artículo 5 habla de que estos países miembros deben establecer servicios de salud en el trabajo que podrán ser organizados por las empresas o grupos de empresas interesadas, por el sector público, por las instituciones de seguridad social o cualquier organismo competente o la combinación de los diferentes organismos que tengan que ver con el tema de salud. También se debe el desarrollo de políticas nacionales gubernamentales de prevención de riesgos laborales, va a estar a cargo de organismos competentes en cada país. Sí, o sea, cada país debe tener como este organismo competente que garantice, ¿no es cierto?, que las normas de seguridad se cumplan, que se generen reglamentos de seguridad. Claro, en el país igual están igual trabajando en un proyecto de ley, no sé si ya fue aprobado, pero hay un proyecto de ley sobre el tema de seguridad y salud. Sí, entonces hay un organismo en el Ecuador igual que está encargado de que eso pase o de que se generen nuevos reglamentos o de que se generen los reglamentos, las normas, los convenios, lo que sea, que sean necesarios en función del tipo de país y de las actividades que se desarrollan en el mismo. Ya. Ya. También el artículo 7 lo que busca un poco es armonizar los principios de contenidos de la legislación de cada país, ¿sí? Y en ese sentido se establecen como algunos principios de eficacia, coordinación y participación de los actores involucrados para sus respectivas legislaciones sobre seguridad y salud. Y deben contener como disposiciones que regulen por lo menos los aspectos que se enlistan aquí. Entonces aquí se enlistan algunos aspectos que se deben tomar en cuenta en el tema de seguridad, como niveles mínimos de seguridad y de salud que debe cumplir o deben generarse en un trabajo, restricciones de operaciones y procesos, ¿sí? O sea, va a haber como algunas restricciones en ciertas cuestiones para proteger al trabajador. Se puede restringir, por ejemplo, el uso de ciertas sustancias o elementos que puedan exponer al trabajador a un riesgo mayor. Y claro que, por ejemplo, puede ser que haya un químico que ya se prohíba su uso. Eso pasa especialmente en el tema de pesticidas. Hay muchos pesticidas que ya no se pueden usar y justamente es por los riesgos que implica. Y eso está comprobado. Entonces, necesariamente todas estas restricciones que se vayan implementando deben estar avaladas o fundamentadas bajo estudios científicos. Se debe considerar prohibiciones de operaciones y procesos, ya vimos esa. No, prohibición de operaciones y procesos y uso de sustancias que puedan ir en contra de la salud del trabajador. Se debe considerar que las condiciones de trabajo o medidas preventivas y se deben considerar especialmente las que son peligrosas. Se debe establecer procedimientos y normas de evaluación de riesgos, procedimientos para la calificación de accidentes de trabajo y de las enfermedades, procedimientos para rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicaciones laborales de los trabajadores. Se debe considerar procedimientos de inspección, de vigilancia y control de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se debe también considerar qué modalidades de organización y funcionamiento y control de servicios de salud
deben generarse en función de la particularidad de un lugar. O sea, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en un laboratorio que trabajar en un escritorio, en una oficina. O sea, yo no voy a poner al lado del escritorio en la oficina, yo qué sé, una ducha de emergencia. No tiene sentido, ¿no es cierto? Sí es un tema de seguridad, pero no está acorde a la actividad. Por lo tanto, una ducha de emergencia se coloca en un laboratorio, en donde si yo me riego un químico, lo que sea, puedo ir a esta ducha de emergencia y quitarme el exceso de químico. Entonces es necesario considerar eso. También se debe considerar los procedimientos de inspección y vigilancia de las condiciones de seguridad, modalidades de organización, dijimos, procedimientos para asegurar que el empleador, previa consulta con los trabajadores y sus representantes, adopte medidas en la empresa. ¿Sí? Ahora esto no sé qué tanto se cumpla, pero es necesario que los procedimientos de seguridad que se vayan implementando sean primero socializados en el lugar de trabajo, por un lado, y por otro lado, aparte de ser socializados, también se permite una retroalimentación en función de las necesidades de los trabajadores, y por eso es necesario lo que se plantea aquí, ¿no? Una consulta. También los países miembros, o sea, que están sujetos como a este instrumento, van a desarrollar medidas necesarias que están destinadas a lograr que quienes diseñan, fabrican, importan o suministran ceden máquinas, equipos, sustancias o productos o útiles de trabajo. Eh, eh, eh. Estos deben velar porque las máquinas, los equipos, los productos, todo lo del trabajo no sea una fuente peligrosa, en lo posible no constituya una fuente peligrosa y no ponga en riesgo la salud del trabajador. Deben también cumplir con proporcionar información y capacitación, efectuar estudios e investigaciones sobre el tema de la evolución de conocimientos técnicos y científicos, sobre el tema de máquinas y equipos, sobre capacitaciones, etcétera. También es importante que los quienes estén como a cargo un poco se tenga en cuenta que se debe traducir, ¿no es cierto?, los manuales, por ejemplo, de seguridad o avisos de peligro o letreros, ¿no es cierto?, en donde me digan, no sé, cuidado, se va a caer alguna cosa, pero deben estar traducidos al idioma del país o al idioma oficial o la lengua oficial para que las instrucciones sean entendidas. Supongamos, yo pongo en una fábrica un montón de instrucciones o avisos, todo en inglés, y la gente no sabe inglés. No me sirve de nada porque no van a entender capaz bien la alerta sobre un peligro o la obligatoriedad sobre usar algo, sí, porque justamente no está en el idioma que se maneje. Entonces es importante que se maneje primero, se traduzca al lenguaje de la región o del lugar, y aparte se maneje un lenguaje sencillo y preciso, o sea, directo, que se entienda. No voy a escribir un montón de cosas con las palabras más rebuscadas en español que no entienda nadie, sino más bien lo más sencillo posible y concreto. También hay que velar porque las informaciones de máquinas, equipos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores, ¿sí? Y también que sean comprensibles para los mismos. Por otro lado, los países que son miembros están obligados a generar o a desarrollar tecnologías de la información y sistemas de gestión en materia de seguridad y salud. Sí, obviamente todo esto con miras a reducir los riesgos laborales. También los países miembros están obligados como a reforzar los servicios de inspección en el trabajo, que sean como sugeridos, ¿sí? Para justamente mejorar el tema de seguridad. Eso nos habla en general en el capítulo 2, que son una serie de como de lineamientos
que se dan para que los países parte de esta comunidad andina puedan como ir trabajando, gestionando, implementando, mejorando el tema de seguridad y salud. Ahora aquí también, en este tema de la gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo, nos estipulan las obligaciones de los empleadores y también por acá debe ser, nos estipulaban las obligaciones y los derechos de los trabajadores. Esto es sumamente importante porque aquí se contemplan muchas obligaciones que tienen los empleadores y también qué derechos tenemos como trabajadores, y es un instrumento al que nos podemos acoger en caso de que suceda algo en el lugar de trabajo. Entonces, es importante, en el artículo 11 dice: en todo trabajo se debe tomar medidas que tiendan a disminuir los riesgos laborales, ¿sí? Estas medidas deberán basarse para el logro de este objetivo en directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial. Para el fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos. O sea, todas las empresas tienen que tener un plan integral de prevención de riesgos que comprendan al menos las siguientes acciones. Entonces, en el plan de prevención de riesgos, tomen en cuenta esto: como para el trabajo, se debe procurar que existan las siguientes acciones. Primero, formular la política empresarial y hacerla conocer a todas las personas de la empresa. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. Identificar y evaluar los riesgos en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, y esto nos vamos a basar en el mapa de riesgos. Por otro lado, se debe tener en cuenta combatir y controlar los riesgos en su origen. Este es un principio básico de la seguridad, que ya les había dicho: siempre hay que ir al origen del riesgo, ¿sí? Entonces dice: combatir y controlar el riesgo en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo sobre el individual. Siempre primero lo colectivo sobre lo individual. Eso no quiere decir que no les voy a dar, por ejemplo, equipo de protección personal, ¿ya? No quiere decir eso. Solamente dice que lo colectivo sobre lo individual quiere decir que debo generar condiciones colectivas y también, si es necesario, las individuales, ¿sí? En caso de que las medidas de prevención colectiva resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar sin costo alguno al trabajador las ropas y los equipos de protección individual. Como ustedes ven, aquí está clarito: sin costo alguno es equipo de protección personal o también la ropa adecuada para la labor. Entonces, una forma, incluso desde este instrumento andino, es prohibido cobrar, no sé, bueno, les vamos a dar casco y les voy a cobrar. Es prohibido, ¿sí? El empleador debe proveer de forma gratuita. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias, productos peligrosos por aquellos que produzcan uno de menor riesgo para el trabajador. Es decir, si yo tengo una tecnología obsoleta que me produce un montón de riesgos y tengo digamos, el dinero de alguna forma para cambiarlo, cambio. O claro, si tengo que hacer una serie de reajustes, voy a programar. O sea, digo, en enero voy a cambiar la máquina tal, en febrero voy a hacer mantenimiento de tal. Y programa, hago todo un programa, un cronograma de mejoramiento. Por otro lado, también en estos planes se debe diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, ¿sí? Incluidas las relacionadas con métodos de trabajo y de producción,
que garanticen el mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces aquí diseñar estrategias. El siguiente es mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes de trabajo, enfermedades profesionales y de los resultados de evaluación de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas. Es decir, de todo el tema de accidentes, de enfermedades profesionales o de incidentes, yo debo llevar un registro. Ahora, este registro me va a servir a futuro como para tomar medidas, ¿no es cierto?, de prevención, medidas de mitigación, no sé, medidas de, o generar en mi programa algunos cambios dentro de la industria en función de todo lo que se han generado como accidentes o enfermedades o incidentes. Por otro lado, también se debe investigar y analizar accidentes, incidentes y enfermedades con el mismo propósito, ¿no es cierto?, de ir yendo hacia acciones de mejora y prevención. Se debe informar a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que está expuesto. Capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Entonces es necesario en todo tipo de trabajo, absolutamente en todo, sí, hacer una capacitación sobre el tema de los posibles riesgos que implica la actividad laboral en la que están, ¿no es cierto?, inmersos los trabajadores. También se debe establecer mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada puedan acceder a áreas de alto riesgo. Yo no puedo someter a un trabajador que no tiene una capacitación adecuada a un área de alto riesgo sin que él sepa ni los riesgos y peor aún, sin que sepa ni siquiera cómo operar las máquinas, ¿ya? Por otro lado, según el número de trabajadores, se debe designar un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo. Dependiendo del número de trabajadores que tenga un sitio, debe haber como esta área de seguridad y salud, ¿sí? Una persona encargada, debe haber servicios de salud, no sé, una enfermería, por lo menos, ¿sí? Dependiendo del número de trabajadores. Me parece aquí es más de 10 trabajadores, ya creo que debe tener enfermería, no recuerdo bien. Ya debemos de ver eso más específico en el país. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores, casi no se hace, pero debería ser así. Y claro, este plan integral de prevención, sí, tiene que ser revisado, actualizado periódicamente. Ahora, para esta revisión y esta actualización del plan de prevención, es necesario que participen tanto empleadores como empleados o como trabajadores, ¿sí? Para que permitan generarse, no sé, modificaciones que estén acorde a la realidad del trabajo que se esté realizando o de la actividad en particular. Por otro lado, otra obligación de los empleadores es adaptar y garantizar el cumplimiento de las medidas para proteger la seguridad y el bienestar de los trabajadores a través de estos sistemas de gestión de seguridad. También otra obligación es que deberán propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en los organismos paritarios existentes para la elaboración y ejecución del Plan Integral de Prevención de Riesgos. Se deben propiciar, ¿no es cierto?, que la participación de la gente. Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro. Ahora, estos exámenes médicos aquí en el país, hay lugares que sí los hacen y otros no los hacen. Entonces debe haber un control previo, es decir, un examen médico previo a contratar al trabajador, ¿sí? Guardo yo como esto en una base de datos. No sé, periódicamente también hacer exámenes cada cierto tiempo, yo que sé, cada año, ¿sí? Y eso se va como guardando y también practicar como justamente este examen cuando los trabajadores ya se van del empleo. Ahora, esto es importante porque permite como detectar algunas cuestiones en tema de enfermedades profesionales, por ejemplo. Entonces, es una obligación del empleador
que lleve estos exámenes. Por otro lado, el artículo 15 dice: todo trabajador tendrá acceso y se garantizará el derecho de la atención de primeros auxilios en casos de emergencia, derivados de accidente de trabajo, de enfermedad común repentina. Ya en lugares donde no se desarrollen actividades de alto riesgo o en donde lo determine la legislación nacional, deberá garantizarse la atención por servicios médicos y de servicios de salud en trabajo mediante mecanismos similares. Ya, ahora lo que nos dice aquí es que en caso de que la actividad no sea como de alto riesgo, se debe, por ejemplo, dar obligatoriamente permisos sobre el tema de salud al trabajador. Tiene exámenes, chequeos médicos, lo que sea, se debe otorgar los permisos necesarios para que pueda esta persona tratar su salud. Por otro lado, los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivados de accidentes, de graves o de incendios o de desastres naturales. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en el instituto hay este tema de contraincendios, ¿sí? Entonces está implementado. En caso de que haya, como recuerdan cuando estaba viendo ese tiempo los temblores, sí, también había como un protocolo a seguir por un lado y también estaba la alarma que nos avisaba, por ejemplo, de si hay que evacuar o no. El problema es que ahí no todos sabían qué significa los sonidos de la alarma, porque hay alarmas y alarmas. Sonido continuo, sonido intermitente, el uno es alerta y el otro, por ejemplo, es de evacúa. ¿Ya? Ya, siempre que dos o más empresas o cooperativas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales. Es decir, mutuamente, los trabajadores de las dos empresas deben buscar justamente prevenir los riesgos tanto para unos como para otros. No sé si tienen como dudas hasta ahí. Esto solo es ley. Ya. Ahora también en este instrumento andino nos hablan de los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Y en ese sentido, todos los trabajadores tienen derechos a desarrollar sus actividades laborales en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales y que garantice su seguridad, salud y bienestar. Entonces vemos en ese sentido que todos tienen ese derecho, o sea, debe haber como todo las instancias, ¿sí? adecuadas para que desarrollen la actividad y también esto no afecte la salud de los trabajadores. También los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a actividades que realizan. Y en ese sentido, los empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas a poner en práctica para salvaguardar la salud y la seguridad. Los trabajadores y sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección del centro de trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo considero que es necesario que se haga una inspección a un centro de trabajo, tengo derecho a solicitar, ¿sí? Una autorización a la autoridad competente que esté sobre la institución o sobre el tema de seguridad, que se haga la inspección por salvaguardar mi seguridad, ¿no es cierto? En caso de que considere que no hay, ¿no es cierto?, estos implementos de seguridad adecuados. Este derecho comprende el de estar presente durante la realización de la diligencia, en caso de considerarlo conveniente, dejar en constancia sus observaciones en el acta de inspección. Por otro lado, el artículo 21 dice: sin prejuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen derecho a interrumpir la actividad cuando
por motivos razonables consideran que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de los otros compañeros trabajadores, y en tal supuesto no podrán sufrir perjuicio alguno, es decir, el empleador no puede ponerle sanción, porque claro, ellos están buscando una cuestión de seguridad y en ese sentido pueden parar la actividad para cuidar su salud o la de sus compañeros. Ya, ahora esto no podrán sufrir perjuicio alguno a menos que hubieran obrado de mala fe. Ahora, si alguien hace eso solamente por mala fe, no porque hay un peligro, sí puede ser puede ser sancionado. Ya dice, los trabajadores tienen derecho a trabajar, a cambiar de puesto de trabajo o de tarea por salud, rehabilitación, reinserción o recapacitación. ¿Sí? El artículo 22, los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de sus exámenes médicos. Ahora, este es importante porque hay lugares donde sí se hacen los exámenes médicos y no le dan a conocer al trabajador, se lo guarda la empresa. No pueden hacer eso. Uno como trabajador puede solicitar acogerse a este instrumento andino o a otras leyes que hay en el país para que le permitan conocer sus exámenes médicos. O de laboratorio o estudios especiales que también se les haya practicado con respecto al tema laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de los resultados, ¿sí? Es decir, que no, la empresa no puede andar divulgando, ¿sí? Lo que encontraron dentro de los estudios. Ya. Por otro lado, el artículo 23. Los trabajadores tienen derecho a la información y a la formación continua en materia de prevención y protección de salud en el trabajo. El artículo 24. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de prevención de riesgos. Primero, cumplir con las normas, ¿sí? Reglamentos, instructivos, programas sobre el tema de seguridad. Otra obligación es cooperar con el cumplimiento de obligaciones que competen al empleador, usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo y también los equipos de protección colectivo o individual. Esto es importante porque muchas veces los trabajadores hacen caso omiso de los equipos de protección personal. Sin embargo, esto viene a ser una obligación porque obviamente se busca que se cuide la salud. La otra es no operar ni manipular equipos o maquinarias o herramientas para los cuales no han sido autorizados. Eso no pueden hacer. Siguiente obligación, informar a sus superiores acerca de cualquier situación de trabajo que entrañe peligro para la vida y la salud de los trabajadores. La otra es cooperar y participar en procesos de investigación de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Otra obligación es velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como el de los demás. Ahora, en este sentido es como yo como trabajador, si recibo las capacitaciones, si me dan las advertencias, si hay señalización de advertencias, si me dan equipo de protección personal, debo procurar cumplirlo, ¿no es cierto? Porque si no, yo solito me estoy exponiendo a los riesgos, por lo tanto lo ponen aquí como una obligación. También es una obligación someterse a exámenes médicos, ¿sí? Y como también a procesos de rehabilitación integral. También es una obligación participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o autoridad competente. Entonces, es necesario, es una obligación participar en los programas de capacitación de seguridad. Si es que se está haciendo un simulacro, también hay que participar. ¿Qué más se puede hacer? Simulacros, capacitaciones, no sé, tal vez participar como en estas comisiones o en estas brigadas de seguridad, también es una obligación. Ya. Acá
acá en el capítulo 5 ya nos habla más específico de trabajadores objeto de protección especial. Entonces, en ese sentido, el empleador, en el artículo 25 nos dice, deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Entonces, en caso de que se contrate, ¿no es cierto?, alguien con una capacidad distinta, se debe considerar esta cuestión muy particular del trabajador y también considerar qué riesgos podrían haber en esta actividad para su salud, y en ese sentido se debe buscar proteger a este trabajador. Yo qué sé, hay casos o hay empresas en donde en ese sentido lo que se hace, por ejemplo, es que trabaje menos horas o que trabaje solo en horarios de la mañana, porque en la noche, digamos, horarios nocturnos le puede afectar a su salud. O también proveerle de equipo de protección personal específico para su capacidad, etcétera. También el empleador debe tener en cuenta las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos, factores de riesgos que pueden incidir en las funciones de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular en la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, ergonómicos y psicosociales. Sí, para adoptar medidas preventivas, o sea, debe considerar como todo esto para adoptar medidas preventivas para los trabajadores. Ya. También en el artículo 27 nos habla de que cuando las actividades que realiza una trabajadora resulten peligrosas durante su periodo de embarazo o lactancia, los empleadores deberán adoptar medidas necesarias para evitar su exposición a riesgo. Por ejemplo, una mujer que se encuentre en estado de gestación y trabaje en un laboratorio con ciertos compuestos tóxicos, químicos, ¿ya? Y si esto implica un riesgo para la salud del niño o de la persona, se debe considerar, ¿sí?, y ver una alternativa justamente para esta trabajadora y para evitar este riesgo. Y esto puede incluir, por ejemplo, traslado temporal a un puesto distinto que sea compatible con su condición. Trabajo puede también contemplarse no sé, este traslado hasta que ella pueda reintegrarse a sus actividades normales. Eso en general. Aquí hay una prohibición, se prohíbe contratación de niñas, niños y adolescentes para actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su desarrollo físico o mental. Y en ese sentido, cada país debe establecer límites de edades, ¿no es cierto?, para que los niños puedan ingresar o no a un empleo. Veíamos que hay un convenio internacional, ¿no es cierto?, en donde decía edades límite para menores en minas, ¿ya? Ese puede ser un ejemplo de este tipo de normativa que considera como la edad límite para estos trabajos en específico. Por otro lado, previamente a la incorporación de actividad laboral de niñas, niños y adolescentes, el empleador deberá realizar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos a fin de determinar la naturaleza, el grado, la duración de exposición al riesgo con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. En este caso se debe tomar en cuenta riesgos de seguridad, salud y desarrollo, además de niños y niñas y adolescentes. Y también el empleador deberá informar a los niños, niñas, adolescentes y a sus padres o representantes legales, ¿sí?, de los riesgos y las medidas adoptadas. Entonces vemos que para niños, niñas y adolescentes hay algunas normativas específicas igual en cada país. También los empleadores van a ser responsables, ¿sí?, de que las niñas, niños y adolescentes se les practiquen exámenes médicos de preempleo, exámenes médicos periódicos y también exámenes médicos de retiro.
Ya, igual aquí nos habla de que cuando los niños, cuando los mayores de 18, pero menores de 21, estén realizando trabajos considerados como insalubres o peligrosos, eh, los exámenes periódicos deberán efectuarse hasta la edad de 21 años por lo menos cada año. ¿Sí? Serán practicados por un médico especialista en salud y seguridad ocupacional. Y claro, todo esto debe ir acompañado del informe a los padres o a los representantes legales. Tengo todavía 20 minutos. Igual este instrumento andino contempla sanciones, eh, sanciones en el caso de como de incumplimiento de estas cuestiones, eh, y nos dice que estas medidas de sanción se van a adoptar para quienes por acción u omisión infrinjan lo que sea previsto en el presente instrumento y demás normas sobre prevención de riesgos. En este caso, la legislación de cada país determinará la naturaleza de la sanción. Sí, dependiendo de la infracción, en cada país se puede como determinar la naturaleza, se puede determinar también la gravedad, el número de personas afectadas, la gravedad de lesiones o daños que se haya producido por esta infracción. Eh, y también se puede hacer todo esto tomando en cuenta si hubo ausencia o deficiencia en medidas de prevención. Ya por otro lado, también cuando una violación eh, grave de las normas vigentes constituye un peligro inminente para la seguridad y salud eh, de los trabajadores del mismo lugar de trabajo y su entorno, la autoridad competente podrá ordenar paralizar total o parcialmente las labores en el lugar de trabajo hasta que subsanen las causas que motivaron o en caso extremo cierre definitivo del mismo. O sea, si en una actividad, en un proceso, etcétera, se detecta un riesgo potencialmente peligroso y es un peligro inminente, se puede decir, bueno, se para esta actividad hasta que, no sé, acomoden, se me ocurre, un reactor. Ya un reactor puede ser un peligro inminente. Ya, y resulta que tiene una fuga, se me ocurre ahorita. Ya, hasta que no reparen esa fuga o hasta que no cambien el reactor, queda parado el proceso. Ya, esa sería, por ejemplo, una cuestión que puede venir desde la autoridad competente, porque este es un riesgo inminente para un montón de gente y no solo de la empresa, sino alrededor, por ejemplo. O en caso de que haya como ya condiciones extremas y donde la empresa pueda decir que no va a cambiar nada o no hay el recurso económico para cambiar, puede también provocar que haya un cierre definitivo del lugar en donde se estén desarrollando las actividades. Por esto de normativa sí es bastante largo, un poco cansón, pero al menos este instrumento quiero como ver principalmente todo lo que vimos, porque muchas de estas cosas que acabamos de ver están también contempladas dentro de nuestra ley ya en específico, y claro, están bien dirigidas desde acá, desde este instrumento que es más internacional, o es más grande que los que tenemos acá. Y claro, nos sirve como directrices a tomar en cuenta. Por otro lado, el capítulo 7 nos habla como del Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud. Entonces, obviamente para que todo esto se dé, también hay como un comité que está a cargo como de la vigilancia, digámoslo así. Y se crea como este Comité Andino de Autoridades de Seguridad y Salud en el Trabajo, con esta sigla CASST, que está encargado de asesorar ¿sí? Al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión, al Consejo Asesor de Ministros de Trabajo, a la Secretaría General de la Comunidad Andina,
en temas que están relacionados justamente con este tema de seguridad y salud en el espacio comunitario. El Comité Andino de Autoridades también está conformado por autoridades nacionales competentes en materia de seguridad. Por ejemplo, aquí pueden ser los ministros en parte de esto, en el trabajo de cada uno de los miembros, de los países miembros. Estos representantes serán designados por cada país y acreditados ante la Secretaría General de la Comunidad Andina por el respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores. El Comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene las siguientes funciones: coadyuvar a la aplicación del instrumento, o sea, de este instrumento andino, emitir opinión técnica no vinculante sobre los temas que habla el instrumento andino, proponer eventuales modificaciones, ampliaciones, normas complementarias del instrumento andino, facilitar criterios técnicos que permitan superar las eventuales discrepancias que pudiesen surgir sobre la interpretación o aplicación de este instrumento, crear grupos de trabajo especializados, eh, integrado por expertos en materia que señala el comité. Este comité se reúne por lo menos una vez al año o cuando se solicite, ¿sí? O cuando solicite el presidente del comité, del consejo, perdón. También tienen un reglamento bajo el cual ellos se rigen. También este comité debe estar enfocado en coordinar acciones con el Comité Andino de Autoridades de Migración. Debe coordinar acciones también con el Comité Andino de Autoridades de Seguridad Social y con el Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina. Entonces ven que hay como algunas instancias que están como interactuando y hacen como o trabajan en materia de seguridad ya específica como en el tema de migración o de seguridad social, etcétera. Ahora este comité andino va a tener bueno, dentro de esta, perdón, claro, de esta comunidad andina va a haber un secretario general, sí, que claro, hace toda esta función de secretaría técnica del comité. Y al final tenemos como algunas disposiciones generales que no vamos a leer ahorita, pero este sería como un instrumento guía para los países de la comunidad andina que, como ven, abarca la cuestión de seguridad y salud en el trabajo de forma, ¿qué sería? De forma bastante concreta, amplia, también podría decirse. eh, Habla de algunas cuestiones, de algunas directrices generales que se puede seguir para generar como los instrumentos en materia de seguridad en nuestros países. Hablan de obligaciones de trabajadores, de obligaciones de empleadores, de derechos del trabajador. Habla de qué cuestiones debo tomar en cuenta para hacer un plan de prevención, qué condiciones se deben generar en el tema de seguridad y salud, qué edades incluso están como relacionadas con ciertas actividades en tema de seguridad y salud. Nos dan también algunas definiciones importantes sobre el tema de seguridad para que no haya como esta confusión o un manejo distinto de cuestiones de conceptualización. Eso, y directrices en general sería. No sé si tengan como alguna duda o alguna acotación o alguna pregunta. Igual este instrumento les voy a poner en la plataforma. Y si usted había mencionado que no pueden cobrarles, bueno, de lo anterior que hablé, no podía cobrarles a los empleados darles lo que es el equipo de protección. Pero si algún empleador lo hace, eso lo pueden denunciar. Pueden denunciar porque está prohibido.
Sí se puede denunciar en el Ministerio de Trabajo, sí, eh, justamente porque están como violando la normativa. Entonces sí se puede poner una denuncia, que es que sería una actitud incorrecta. Porque imagínense, dice que gratuitamente deben proveerles su equipo de protección personal, no pueden cobrarlo. ¿Y qué consecuencias les puede traer a los empleadores? No sé qué estará puesto como en nuestra ley, como específico, pero sí hay sanciones. Por lo general las sanciones que les ponen a veces son sanciones económicas. Ahora hay casos en donde pueden clausurar, depende de si es grave, muy grave, cómo esté tipificada esa falta. Se tocaría como revisar ya en la ley en específico de nuestro país. Deberíamos verle, no sé qué consecuencias en específico trae, la verdad, no sé si es grave, medio grave, muy grave. ¿En que ellos también incluye uniformes o eso sí pueden cobrar? Se supone que tampoco deben cobrar, pero suelen cobrar. No sé a qué se acojan para cobrar, pero supone que no, porque es como ropa de trabajo, entonces debe proveer la empresa. A ver si muestro en el reglamento rapidito. No, no creo que lo encuentre ahorita. Claro, en el reglamento de seguridad y salud está esto. No, no me sé de memoria nada. Déjeme ver de las sanciones. Este reglamento también lo vamos a analizar brevemente. De las sanciones de obligaciones. Claro, igual en el reglamento de seguridad, justo ahorita le voy a mostrar. Déjenme, le comparto. Está también esto porque está alineado, como les dije antes, está alineado a este reglamento o a este instrumento andino, ¿no es cierto?, que acabamos de ver. Entonces, aquí dentro de las obligaciones de los empleadores, en el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento, bla, 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 está justamente aquí donde estaba, aquí. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. Entonces vemos aquí que es obligatorio y clarito está, es gratuito. Por lo tanto puede ser una contravención y puede ser sujeto de sanción la empresa. Ahora el tipo de sanción depende si es grave, muy grave o no tan grave. Depende, puede ser una amonestación económica, como puede ser una amonestación escrita. No sé qué consecuencias específicas traiga. Entonces aquí mismo hay que buscar cómo el tema de las sanciones. Déjeme ver, veamos más abajo. De la unidad de seguridad. Las sanciones siempre ponen al final. Que habla incluso de las rampas, de todo lo que debe tener dependiendo del tipo de trabajo. Sobre algunas cosas, es un poquito largo este reglamento. Déjenme ver si logro. Veamos si la encontramos directo, porque a veces incluso toca como buscar, como muy sigilosamente. Incentivo, responsabilidades y sanciones. Aquí están un poco el tema de sanciones. Dice la responsabilidad.
Prohibición de los trabajadores, sanciones. Como le dije, a través del Ministerio de Trabajo es como el tema. De conformidad con el artículo 431, 442. Pucha, hay un montón de artículos en el Código de Trabajo. Sí, puede ser multa, porque justamente en general el tipo de sanciones que les aplican son más económicas. Ahora, no sé si les aplicarán esto, tocaría ir al Código de Trabajo de acuerdo a esto y buscar ahí. Pero sí hay sanción para ese tipo de cosas, no pueden cobrar porque clarito incluso en este reglamento está que es gratuito tanto la ropa como el equipo de protección. Entonces se puede denunciar. Ahora específicamente la sanción no sabría decirle, que tocaría como revisar algunas leyes en general. Y entonces, o sea, si cobran completo el uniforme o el equipo sería una sanción mayor, puede ser, porque hay empresas que incluso cobran la mitad diciendo que ellos cubren la otra mitad. Claro, eso siempre saben decir. Sí. Ahora, si es todo el equipo de protección, se le puede denunciar porque es una obligación que tienen los empleadores de proveer de equipo de protección personal gratuito a sus trabajadores. Aquí dice gratuito claramente, porque claro, es una actividad que ellos van a realizar dentro de la empresa o la industria. Por lo tanto, debe ser gratuito este equipo de protección. Si no está afectando al trabajador de alguna forma, en este caso económica. Eso. De todas formas, igual esta semana vamos a estar hablando como de normativos y podemos capaz revisar el código de trabajo a ver específicamente qué dice ahí también, porque se relaciona obviamente con el tema de seguridad y salud. Como ustedes ven, las leyes muchas veces también están como sería entrelazadas, ¿no? Digamos así. Entonces hay leyes, reglamentos, normas que muchas veces es necesario revisar en conjunto para un caso en específico. Eso. Otra cosa, chicos. A ver, tengo 2 minutos, no tengo nada. Ya. Otra cosa. Para el día de mañana, sí quiero hacer una pequeña evaluación sobre el tema de señalización. Sí, entonces el día de mañana haremos como en la plataforma, ¿sí? Ahora, la cosa es que yo no sé cómo generar, cómo meter imágenes, porque quiero como que ustedes identifiquen en imágenes el tema de la señalización, no tanto bla, 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 pero en la plataforma no me deja mucho hacer eso. Entonces lo que estoy buscando es un mecanismo en que podamos hacer este trabajito el día de mañana, que lo haríamos cada uno claro, cada uno sería un trabajo individual que sería tomado como lección. Obviamente puede usted consultar, tener las ayudas de la clase igual, no hay problema, pero la idea es que empecemos a ver como el tema de señalización y colores, que hagamos como estas interpretaciones. Como cuestionario en plataforma no creo que lo pueda hacer porque las imágenes no se bajan como quisiera, o sea, me salen media raras, entonces no puedo hacerlo así como de forma adecuada. Estaba pensando ver si pongo un archivo en Word como para que sea llenado una opción. Opción A. Opción B, me estoy buscando otro programa, ¿sí? Estoy viendo si Quiz me deja hacer eso, porque sé manejarlo, pero todavía estoy analizando a ver si me deja hacer este tipo de cuestionario. Entonces, el día de mañana tendríamos esta pequeña lección que incluye señalización, incluye el tema de los colores y también como el tema de, antes de eso vimos esta cuestión de, se me fue el nombre. ¿Se acuerdan de acto? Era acto, condición y algo más, se me olvidó ahorita. Pero bueno, que tiene que ver con el tema de accidentes. Entonces la idea es evaluar esos 3 temas antes de avanzar mucho más en normativa, porque después normativa es muy, muy largo. Entonces la idea es, evaluamos estos 3 temas el día de mañana,
y de ahí continuamos como de largo en normativa y para normativa haremos otra evaluación. Entonces eso, chicos, mañana habría esta pequeña evaluación. Ustedes ya han de ver, puede estar en quiz o en Word. La idea sería que ustedes le llenen. Eso, sin más, chicos, nos veríamos el día jueves. Mañana tendríamos esta pequeña dinámica distinta de la clase, que sería una leccioncita sobre los últimos 3 temas que vimos. Eso es. En vista de la hora, nos despedimos el día de hoy. No sé si iba a decir algo y ver a alguien. Kevin. Nada, hija, activé el micrófono para despedirme. Ah, ya. Ya, entonces sin más, hasta mañana. Tengan un buen día, una buena tarde todos y todas. Hasta el Chao, miércoles. hija. Jueves sería. Chao, hasta luego. Hasta mañana, hija. Hasta Hasta el jueves. jueves.